¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues agradezco mucho este video que se está grabando el día de hoy con el objeto de publicar una de las obras que hemos estado o venido trabajando desde hace algún tiempo y que tiene que ver con una cuestión personal, un cumplimiento personal o una demanda personal respecto a cumplir con algo desde que soy estudiante de Derecho. Y estamos hablando ya desde hace mucho tiempo. Yo tenía por ahí pendiente y se cumplimenta en esta época, o desde hace 6 o 7 años, con la materia de Derecho Administrativo. Y es el tema que traemos a colación el día de hoy, porque ya tengo algún tiempo de ser profesor de Derecho Administrativo y tenía ese pendiente. Entonces ese pendiente se cumplimenta con este libro de Derecho Administrativo, tomo 1, que estamos trabajando desde hace algún tiempo, y es además un libro que estamos llevando ahorita, en este momento, en las clases que me encuentro dando en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y si se presenta en alguna otra parte más, pues con muchísimo gusto también. Y esto es parte de una carrera personal en la que, si bien es cierto que me ha tocado desempeñarme en algún tiempo o en algún momento del camino personal, de mi vida personal, como funcionario público, pues también como profesor. Y creo que en esta etapa en la que me siento muy a gusto conmigo mismo, con la universidad, con el camino personal, etcétera, pues es como coronar, ¿verdad?, una demanda personal, como lo decía desde un principio, y que tiene que ver conmigo, con mis pasos, pero también con lo que yo puedo enseñar, que eso es algo muy importante. Digo, finalmente, el tema del profesorado, el tema de la docencia, en esencia y como finalidad, es poder enseñar lo que sabemos, lo que hemos estudiado, con lo que nos hemos preparado, porque eso le sirve pues a otras personas y a las nuevas generaciones, más que nada. Entonces, bueno, pues el libro, como bien lo dice su nombre, su denominación es el tomo 1, ya estamos trabajando en el tomo 2. Es un libro que se edita por parte de Tirán Leblanche, es una buena compañía editorial a nivel internacional, en España, sobre todo en México, América Latina, y tiene una muy buena presentación, tiene muy buen tiraje, y actualmente pues ya el libro ya lo estamos llevando a efecto, ya lo estamos enseñando en algunas aulas, y pues me siento satisfecho. Por ejemplo, dentro de su índice, dentro de su cuerpo, dentro de su trabajo interior, empezamos con el origen y el desarrollo histórico del derecho administrativo. Yo creo que gran parte de nosotros, los abogados, los que nos encontramos estudiando la materia o hacemos algún posgrado más adelante, tenemos muy presente que sin la historia no podemos llegar a ninguna parte, no podemos hacer nada. Creo yo que la parte primordial, la parte importante, es que partimos del Código Napoleónico. Y una vez que tenemos nosotros esa esencia del Código Napoleónico, que es cuando se ordena la cuestión de la administración pública y por ende del derecho administrativo, o al revés, pudiera ser que nosotros podamos hacer el esfuerzo de empezar a estudiar a partir de esos esfuerzos de Napoleón, del Código Napoleónico, y posterior, lo que ha venido sucediendo durante muchos años en el mundo. Y entonces vemos esa cuestión, esos conceptos, la naturaleza jurídica, la relación con otras ramas del derecho, que sí se intersecta de muchas maneras el derecho administrativo. Y lo digo porque, por ejemplo, me toca dar otra materia que es derecho aduanero, y que tengo también un libro de derecho aduanero, ya lo presenté en otra ocasión, y siempre hablo yo de esa parte, que hay como que una intersección de las materias, y es algo muy importante y además es algo muy bueno, y bueno comprenderlo, estudiarlo y comprenderlo. Tenemos también los principios generales del derecho administrativo y la importancia de la organización del Estado. Otra de las cuestiones que creo que es de suma importancia mencionar es que nosotros teníamos, al menos aquí en la Facultad de Derecho, en el programa de estudios, la materia de Teoría General del Estado.
como ya no llevamos en los nuevos planes de estudio, no llevamos esa materia de teoría general del Estado, se encuentra de alguna u otra forma inmersa en el tema del derecho administrativo y desde hace ya muy buen tiempo. Entonces es importante que tengamos o saquemos a colación dentro de estas obras de derecho administrativo el tema de la teoría y la organización del Estado, y sí lo hago aquí en el libro. Tenemos también, por ejemplo, la organización del Estado y de la administración pública, que ese es otro tema adicional. Yo pienso, ¿verdad? Estoy convencido de que tenemos que enseñarle a los alumnos de manera fehaciente, de manera muy clara y precisa, cómo se encuentra estructurada la administración pública, qué es la administración pública. En México tenemos, en nuestra organización interna, tenemos el asunto del federalismo, que es el arreglo institucional que se pacta o que se firma en 1824, en la Constitución de 1824, y entonces desde que tenemos ese arreglo institucional, pues tenemos que visualizar 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. Así quedó. Aunque haya habido interferencia con el régimen federal en la época de López de Santa Anna, aún así, con toda esa interferencia, se sostuvo, se mantuvo el régimen federal posterior a esas etapas, y siempre ha sido un país con una administración pública federal, con un régimen de gobierno federal, como lo maneja la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces es muy importante que nosotros tengamos, al menos en la presentación de un libro, este formato y que lo enseñemos, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, el concepto del patrimonio del Estado. Tengo también adicionalmente una obra compartida con otro profesor estudioso de la materia, una obra compartida que se llama Responsabilidad Patrimonial del Estado. Este libro lo presentamos en diciembre pasado en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Alfonso Jaime Martínez Lascano y un servidor. Es una obra muy buena, muy importante. Y entonces esa parte creo que también tiene suma importancia de mencionarla y queda plasmada en el libro, lo que tiene que ver con los procedimientos de adquisición y enajenación de bienes, la gestión del patrimonio de las entidades federativas y de los municipios de México. Tenemos alrededor de 2.600 municipios en México, y creo que eso es otro pendiente, otro estudio pendiente que tengo que hacer más adelante, la cuestión municipal. Hablar del régimen fiscal y financiero del Estado, ver las formas en las que recauda el Estado, el federal, el estatal, el municipal, cómo se redistribuye ese gran presupuesto federal que tiene una recaudación muy importante, lo más importante del país. Entonces hablamos de eso en este libro, hablamos de los impuestos, qué impuestos le tocan a cada ente o a cada orden de gobierno. Hablamos también en el capítulo 5 de los contratos administrativos y la actividad contractual del Estado, que es una parte muy importante porque tiene que ver con todo lo que el Estado hace todos los días. El Estado federal, el Estado de Nuevo León o cualquier otro de las 32 entidades federativas o de las 31 restantes y de los 2.600 municipios que hay en México. Todos los entes federal, estatal y municipal contratan. Y el principal contrato, amén de los demás, el que voy a mencionar es el más importante, el de la obra pública. Y de ver desde un inicio hasta el final cómo queda pactado ese arreglo en cuanto a la contratación de la obra pública, que creo que es otro tema de mucha importancia. Tenemos también la regulación de infracciones administrativas, que son muchas. Tenemos ese otro capítulo. Hablamos también de la función pública y el régimen jurídico de los servidores públicos, que es de suma importancia. El Estado como tal, en su funcionalidad, en su manera de llevar a cabo su finalidad, su proceso y su finalidad, pues no se maneja solo, tiene funcionarios públicos y esos funcionarios públicos tienen una designación. Hay un tratamiento especial más que nada con el tema de la presidencia de la República, porque obviamente pues a la presidenta o a los presidentes de la República los elegimos nosotros. Hay una teoría de la representatividad política y pues obviamente con nuestro voto estamos ejerciendo esa cuestión de la teoría
de la representatividad política, pero tiene que ver también este tema con la cuestión de las designaciones de muchos funcionarios y de muchos servidores públicos, ¿verdad? Y como hay también por ahí, pues hasta cierto punto, una responsabilidad por parte de esos servidores. Tenemos también el tema de la justicia administrativa y el control de la legalidad. ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir para poder nosotros ejercer nuestro derecho en cuanto a esa funcionalidad de los servidores públicos del Estado? Que es un tema de suma importancia. Tenemos también el tema del Estado frente al ciudadano, ¿verdad? Que es un tema muy importante porque acorde con los nuevos tiempos, independientemente de que hayamos empezado en la época al menos en esto, en la época del Código Napoleónico, pues los estados, el Estado como tal, contemporáneamente ha cambiado. La globalización nos cambió. Ahora con estos temas recientes que tenemos del nuevo liderazgo norteamericano, con la política que ellos tienen en cuanto al mundo, en cuanto a esa globalidad, está cambiando mucho el rostro de la cuestión del Estado, porque definitivamente que el Estado tiene mucho que ver con la cuestión política. Entonces hay que estar pendientes. Cambió con la Unión Europea, luego cambió primero con el tema de la Segunda Guerra Mundial, luego con el tema de la Unión Europea, que trajo aparejado otras tantas cuestiones estatales y de administración y de ese Estado frente al ciudadano, pero también cambió en cuanto a que a partir de la globalidad, sobre todo de los años 90 para nosotros como Estados Unidos mexicanos, en el que firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, pues nos ha cambiado mucho la manera en la que el Estado se administra y el ciudadano está frente al Estado y hace su vida frente al Estado. Entonces toda esa mecánica, toda esa cuestión que tiene que ver entre un ente y entre nosotros los ciudadanos está plasmado de una u otra manera en el libro.